Bien, a ver, vamos a empezar. Bien, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar lo que es la clase de reforzamiento. El día de hoy vamos a hacer lo que es un repaso para el examen final de laboratorio que les toca la siguiente semana, ¿no? Correspondiente a la semana 15. Para eso, en este caso, nosotros vamos a ver los temas que vienen desde la semana 9 hasta la semana 14, ¿ya? Viene desde la semana 9 hasta la semana 14. Recuerden que es este tema de aquí que dice cálculo del balance energético, eso no corresponde, ¿no? Viene desde la determinación de glucosa en ayuno y postprandial, luego digestión enzimática del almidón, hidrólisis de lípidos, determinación del perfil lipídico y extracción de ADN y luego determinación de ácido úrico, ¿ya? Entonces, esos temas vamos a ver el día de hoy y vamos a empezar con el primer tema, ¿no? Que fue correspondiente a la semana 9, ¿ya? Donde se evaluó lo que es el metabolismo bajo condiciones de ayuno y condiciones postprandiales. Entonces, aquí en esta semana, ¿no? Que hubo de laboratorio, hay parte también de conceptos teóricos, ¿no? Y esa parte es muy importante porque nos pueden colocar, ¿no? Nos pueden preguntar acerca de cuáles son las rutas que pueden estar activas, ¿no? En lo que es dependiendo del estado de la persona, ¿no? Si está en ayuno o recién ha consumido alimentos. Entonces, por ejemplo, si estamos en ayunos breves, ¿no? Quiere decir que más o menos es un ayuno de 12 horas, 16 horas, ¿no? Entonces, si la persona no ha ingerido alimentos en ese rango de horas, la ruta metabólica que inicialmente va a estar activa, ¿no? Es la glucogenólisis. ¿De qué se encarga la glucogenólisis en este caso? Se encarga de lo que es la degradación de glucógeno. Entonces, la ruta que inicialmente se activa, ¿no? Cuando estamos en ayunos cortos, ¿no? Siempre primero va a ser la glucogenólisis. ¿Por qué? Porque el glucógeno está como reserva energética inmediata, ¿ya? Entonces, al activarse las rutas metabólicas, dependiendo de las condiciones del organismo, también tenemos que tener en cuenta las hormonas que participan, ¿no? Si va a estar activa lo que es glucogenólisis, entonces la hormona que se activa es el glucagón, ¿no? El glucagón. Ahora, si ya empezamos con ayunos de más horas, ¿no? Es decir, ayunos prolongados, luego las rutas que van a ser subsecuentes, ¿no? Es, por ejemplo, la gluconeogénesis, una de tantas. ¿Por qué? Porque el glucógeno, ¿no? Si es que nosotros no consumimos alimentos, eso se agota rápido. Entonces, el organismo necesita seguir, ¿no? Al no consumir alimentos, se sigue prolongando el ayuno, necesitamos generar, en este caso, moléculas de glucosa para que tejidos como el del cerebro, ¿no? Puedan utilizar esas células, moléculas y aportar energía, ¿no? Entonces, lo que hace el hígado es activar la gluconeogénesis, ¿no? Entonces tenemos que conocer también a partir de qué componentes, por ejemplo, se puede realizar la gluconeogénesis. Ahora, si de pronto empezamos a consumir alimentos, ¿no? Entonces aquí justamente me dicen que el aumento de niveles de glucosa se reemplaza la glucogenólisis por la glucogenogénesis. Entonces, si empezamos a consumir alimentos, ¿no? La glucosa, después de repente haber aportado energía, ¿no? A las células de los diferentes tejidos, va a ir a pasar el exceso de glucosa hacia la síntesis de glucógeno, ¿ya? Entonces, eso es la glucogenogénesis o la glucogénesis también. No hay que confundirnos glucogénesis con gluconeogénesis, ¿no? Porque a veces si escriben rápido, no son dos rutas metabólicas distintas. Ahora, la glucogenogénesis, ¿por quién está mediado? ¿Por qué hormona está mediada? ¿Por el glucagón o por la insulina? ¿Por quién va a estar activa? Estará activa por la insulina, ¿no? La glucogenogénesis. La gluconeogénesis está activa gracias al glucagón, ¿ya? Entonces, aquí hay que recordar esto también, ya que es muy importante, porque nos pueden preguntar o nos pueden poner casos, de repente si está en ayuno de 24 horas, 48, 72 horas, ¿no? Entonces nosotros debemos saber la cronología de qué rutas metabólicas se van a ir activando. Ya hemos mencionado algunas. Entonces, si el ayuno se prolonga, obviamente ya se ha utilizado el glucógeno, ¿no? Si vamos en un ayuno entre 24 a 48 horas, ¿ya? En este caso, probablemente producto de la degradación del glucógeno hay cierta glucosa circulante, ¿no? Eso va a ser utilizada, y como sigue disminuyendo, ¿no? La concentración de glucosa, ya no va a estar activa o disminuye, mejor dicho, los valores de insulina, ¿ya? Y
se aumenta las de glucagón, porque hemos dicho que el glucagón activa lo que es la glucogenólisis y también la gluconeogénesis. Entonces, a las 24 horas se da inicio de la gluconeogénesis, ¿ya? Síntesis de glucosa, mejor dicho. Entonces, la gluconeogénesis, ¿en dónde tiene lugar? En el hígado. Por eso que aquí me dicen gluconeogénesis hepática. O también algunos le mencionan neoglucogénesis. Pero para que no se confundan, mejor es gluconeogénesis porque se pueden confundir con glucogénesis o glucogenogénesis. Entonces, a la par, va a haber cierta proteólisis muscular. ¿Por qué hay cierta proteólisis muscular? Porque haber degradación de proteínas, ¿no? A nivel del músculo, ya esos aminoácidos que se obtienen de las proteínas, ¿no? Si se metabolizan, ya hemos dicho que hay aminoácidos que son glucogénicos y aminoácidos que son cetogénicos. Entonces, muchos de esos aminoácidos dan intermediarios también del ciclo de Krebs, algunos dan, por ejemplo, piruvato, ¿no? Y esos intermediarios, ¿no? Del ciclo de Krebs o el piruvato pueden ir hacia la síntesis de glucosa, ¿no? A la par también va a haber movilización de triglicéridos. Cuando hablamos de movilización de triglicéridos, ¿ya? En ese caso, a ver, creo que han escrito en el chat. Ya. Sí se escucha normal, ¿no? Ya. Entonces, cuando hay movilización de triglicéridos, ¿ya? Estamos hablando del almacenamiento que hay en el tejido adiposo, ¿no? No estamos hablando de la digestión de lípidos, sino movilización de triglicéridos. Entonces, esos triglicéridos están almacenados en el tejido adiposo, ¿no? Y si se hidrolizan, ¿no? Porque también envían señalización tanto el glucagón y adrenalina a las células del adipocito, ¿no? Esos triglicéridos se van a romper, ¿no? En glicerol y ácidos grasos, ¿no? Ahí también hay una cascada que ustedes en teoría lo han visto, en las cuales por señalización del glucagón y de la adrenalina, ¿no? Por ejemplo, el triglicérido se rompe, ¿no? Se va rompiendo, me liberan primer ácido graso, me genera diacilglicerol y ahí actúa la lipasa sensible hormona, ¿no? Que también fue activada por una cascada de señalizaciones, ¿no? Y después de eso sigue su hidrólisis hasta obtener solamente, ¿no? Glicero libre, aquí sí se obtiene glicero libre, y ácidos grasos libres, ¿no? En este caso, ácidos grasos libres. Entonces, este glicerol y estos ácidos grasos libres van a viajar, se van a dirigir a ciertos tejidos. Por ejemplo, el glicerol se va a dirigir al hígado porque a partir del glicerol, ¿no? Se puede ir hacia la síntesis, en este caso, de glucosa, ya, la gluconeogénesis también, y a partir de los ácidos grasos se dirigen a distintos tejidos. Uno de tantos, el músculo, para que se haga, por ejemplo, beta-oxidación como tal en las células musculares, ¿no? Ya, músculo, y también puede dirigirse al hígado, ¿ya? Entonces, al ingresar, por ejemplo, los ácidos grasos a las células, ¿no? De los tejidos para aporte de energía, ¿ya? Los ácidos grasos, cuando ingresan, están en el citosol, entonces ustedes ya saben que tienen que activarse y luego ingresar a la mitocondria. En la mitocondria recién de estas células hacen lo que es beta-oxidación. Entonces, producto de la beta-oxidación de ácidos grasos que me dan, si es un ácido graso par y saturado, me van a dar acetilcoenzima A, ¿no? Directamente. Entonces, el acetilcoenzima A podrá ingresar, en este caso, al ciclo de Krebs, ¿no? Y en el ciclo de Krebs se generan los intermediarios que ya sabemos, que es el NAD y el FAD, y eso puede ir a la cadena transportadora de electrones y obtener energía, ¿no? Eso es lo que se estaría dando. Ahora, esto es lo que ya acabamos de explicar, ¿no? Que el glicerol va a entrar a lo que es el hígado, los ácidos grasos también van a lo que es a las células de los tejidos, ¿no? Y se da la beta-oxidación. Ahora, ¿qué pasa si se sigue prolongando el ayuno? ¿No? Ya no son 48 horas, sino son 72 horas. Por eso me dicen, a partir del tercer día, es decir, a partir de las 72 horas, ¿no? Como seguimos sin ingerir alimentos, ya se está activando la gluconeogénesis, ¿ya? Y en este caso, de hecho de que para que haga gluconeogénesis necesito precursores como el piruvato, el mismo lactato, el glicerol, ¿no? Algunos aminoácidos que dan ciertos intermediarios también de la glucólisis que pueden ir hacia la síntesis de glucosa. Y necesitamos oxalacetato, ¿no? También habíamos dicho que entre 24 y 48 horas había proteólisis, ¿no? En este caso, completamente, ya, se va a frenar el ciclo de Krebs. ¿Cómo se frena completamente el ciclo de Krebs? Porque el oxalacetato,
ya no va a estar disponible para el ciclo de Krebs, sino ahora completamente ya se va a ir hacia la síntesis de glucosa, ¿no? Entonces estará totalmente activa la gluconeogénesis, ya la gluconeogénesis. Entonces, por más que, por ejemplo, en las células de los tejidos se quieran hacer beta-oxidación de ácidos grasos y obtenga acetilcoenzima A, esa acetilcoenzima A no va a tener cómo ingresar al ciclo de Krebs, ¿no? Porque no va a haber oxalacetato disponible, porque se está frenando completamente el ciclo de Krebs para que ese oxalacetato, ¿no? En el hígado vaya hacia la síntesis de glucosa y esa glucosa se exporte del hígado. Porque recuerden que en el hígado está la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿ya? Que permite exportar glucosa y esa glucosa vaya hacia células de los tejidos, ¿no? Entonces, va a seguir activándose también la movilización de triglicéridos, ¿no? Y en este caso, si en el hígado se da la beta-oxidación, ¿no? De esos ácidos grasos, también producto de la movilización de los triglicéridos, porque han llegado ácidos grasos, esa acetilcoenzima A, como el ciclo de Krebs se ha visto detenido porque el oxalacetato se está yendo hacia la síntesis de glucosa, ese acetilcoenzima A, entonces ahora, ¿qué ocurrirá? No se va a almacenar, ¿no? No es la finalidad tampoco de hacer la beta-oxidación que se almacene el acetilcoenzima A. Entonces, ese acetilcoenzima A lo que hace es se dirige, ¿no? Hacia la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿ya? Cuerpos cetónicos. ¿Qué cuerpos cetónicos se pueden formar? Pueden formar acetoacetato, acetona o beta-hidroxibutirato, ¿no? Entonces, estos cuerpos cetónicos salen del hígado, ¿no? Y se dirigen a células de los tejidos. Pueden ser músculos, pueden ser en este caso el cerebro, riñón, ¿no? Entre otros, ¿ya? Y al momento, por ejemplo, de llegar a esta célula de los tejidos, ¿no? Los cuerpos cetónicos se van a convertir nuevamente en acetilcoenzima A y ese acetilcoenzima A en esta célula de los tejidos va a ser lo que es va a entrar al ciclo de Krebs para que aporte energía a esas células, porque esas células no han frenado su ciclo de Krebs porque esas células no hacen gluconeogénesis, ¿no? La que hace gluconeogénesis es las células del hígado, ¿ya? Entonces, el acetilcoenzima A, ¿no? Como ya no puede entrar al ciclo de Krebs, ¿no? Directamente se va a la formación de cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va a exportar, ¿no? Por eso acá me dicen, se pueden formar acetoacetato, también se forma acetona, ¿no? Y se forma, en este caso, beta-hidroxibutirato. Principalmente, para cubrir siempre lo que se prioriza es cubrir las necesidades cerebrales y también de otros tejidos como el miocardio, ¿no? Como el miocardio. Ahora, ¿hasta cuántos días una persona podría durar en un ayuno? En este caso, si por ejemplo tiene estas características de 70 kilogramos y mide la persona 1,70 m, podría durar 40 días, pero esta persona sí o sí tiene que consumir, hidratarse, ¿no? Tiene que estar hidratándose y consumir, y parte de la hidratación, ¿no? Tiene que tener minerales, ¿no? Porque si no sería imposible que pueda también durar tantos días, ¿no? Entonces, con esas condiciones, la persona puede durar 40 días, pero bajo estas características que estamos dando, ¿no? Ahora, como el ayuno probablemente en la persona va a seguir durando, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es hacer la síntesis de cuerpos cetónicos, se está dando también la gluconeogénesis, ¿no? Después de haber gluconeogénesis, se empieza, como sigue habiendo por lo general, las reservas que vamos a tener más abundantes, ¿no? Es de triglicéridos, entonces se va a activar mayor movilización y ese acetilcoenzima, ¿no? En el hígado va a ir hacia la formación de cuerpos cetónicos. Ahora, después de eso, ¿no? Habíamos dicho que entre 24 y 48 horas, ¿ya? Se estaba dando la proteólisis, ¿no? Para obtener aminoácidos, esos aminoácidos se degradan y me dan intermediarios que pueden ir hacia la síntesis de glucosa. Pero recuerden que las proteínas cumplen funciones importantes, como en este caso estructurales, están en la membrana celular, de defensa, ¿no? Hormonales, distintas funciones, no se va a poder seguir utilizando las proteínas. Entonces hay un freno, ¿no? En el catabolismo de proteínas porque el organismo lo intenta ahorrar. Entonces, básicamente, solamente se obtiene, ¿no? Energía a partir de los cuerpos cetónicos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se realizó en práctica, ¿no? Para determinar la concentración de glucosa, ¿no? De un paciente que ha estado en ayuno y que ha estado después de una ingesta de alimentos, ¿no? En condiciones postprandiales? También se utilizó lo que era el método de la glucosa oxidasa, el método que en la semana 1 ya ustedes realizaron, ¿no? Que simplemente era para cuantificación de glucosa e incluso hicieron su curva de calibración, ¿no? Y también el factor de calibración. Entonces aquí ya no iba a haber una sola muestra, sino
van a haber dos muestras, ¿no?, del paciente. Entonces, siempre para este método enzimático se prepara el blanco, se tiene que preparar el estándar y la muestra problema. En este caso tenemos dos muestras problemas porque uno va a ser el de ayuno y otra bajo condiciones postprandiales. En ambos casos, ya, agregamos en los 4 tubos, ¿no?, que voy a preparar o que ustedes han preparado, siempre agregar 1 mililitro del reactivo enzimático. Ahora, hay que acordarnos que una cosa es el procedimiento, ¿no? El procedimiento involucra que ustedes digan cuántos tubos han preparado, qué es lo que han hecho primero, qué agregaron, ¿no? Si hubo incubación, cómo midieron, ¿no? En caso les pregunten en el examen, todo eso ustedes tienen que detallar. Y cuando me hablan del fundamento, me tengo que basar en el fundamento del reactivo enzimático. Porque nosotros al agregar 1 mililitro del reactivo enzimático, en ese mililitro del reactivo enzimático están presentes compuestos cromógenos y también las enzimas que participan. Entonces, este reactivo enzimático tiene la enzima glucosa oxidasa y también la peroxidasa, ¿no? Entonces, lo que reacciona, ¿no?, para que se forme un compuesto coloreado, ¿no?, que va a ser rosado, a rojizo, dependiendo de la concentración de glucosa, es que el peróxido de hidrógeno normalmente reacciona con la antipirina, ¿no?, y otro compuesto más coloreado, y eso hace, ¿no?, que a mayor concentración de glucosa se libera, ¿no?, mayor peróxido de hidrógeno, ¿no?, por acción de las ambas enzimas, glucosa oxidasa, y después actúa la peroxidasa sobre el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Entonces, en el blanco solamente se agrega 1 mililitro, ¿no? No se agrega ni el estándar ni muestra. En el tubo del estándar se agrega 10 mililitros de concentración conocida de glucosa, que eso le tienen que dar la concentración, y 1 mililitro del reactivo enzimático. Luego, en el tubo de muestra, 10 microlitros, por ejemplo, en este primer tubo nos están colocando que es en condiciones de alimentación, más 1 mililitro de reactivo, y el tubo 2 es en condición de ayuno, ¿ya?, y 1 mililitro del reactivo enzimático. Entonces, una vez que han preparado los tubos, lo mezclan y luego lo incubaban a 5 minutos a 37 grados. Luego, ¿a qué longitud de onda van a medir? A 505 nanómetros. Si hay presencia, por ejemplo, de glucosa, ¿ya?, o sea, que ha habido presencia de glucosa y que obviamente ha reaccionado con el reactivo, ¿no?, se va a formar una coloración rosada. A mayor coloración rosada, mayor concentración de glucosa. Entonces, en varios de los casos, cuando hemos medido el espectro, sí o sí tenemos que utilizar esta forma del factor de calibración. Y en este caso, ya, la fórmula del factor de calibración es la concentración del estándar que me tienen que dar. Normalmente pueden decirme 100 o 200 miligramos por decilitro entre la absorbancia que he obtenido. Entonces, de repente en el examen les pueden indicar, ¿no?, estos datos y les dicen calculen la concentración de glucosa, ¿no?, que haya obtenido el paciente en ayuno y en condiciones postprandiales, ya, que es después de ingesta de alimentos, ya, y indique qué es lo que, o cuál sería su diagnóstico, está dentro de los valores normales, no está dentro de los valores normales, ¿no? Entonces, una vez que hayamos el factor de calibración, que es la división entre concentración de estándar, entre la absorbancia del estándar, lo multiplico por la absorbancia de mi muestra problema. Yo en total voy a tener 2 muestras problemas. Entonces, primero multiplicaré por una y después, como ya he obtenido mi factor de calibración, luego multiplico por la otra muestra problema, ¿no? ¿Ya? De esa forma, ¿no? Entonces, este es mi factor de calibración nada más. Luego multiplico por la primera absorbancia y después tengo que multiplicar por la segunda absorbancia, ¿ya? Ahora, hay que conocer también los valores de referencia. Por ejemplo, si estamos en condiciones de ayuno, ¿ya?, el rango o los valores de referencia van entre 60 y 110 de glucosa, que es miligramos por decilitro. Si estamos en condiciones postprandiales, se acepta hasta 140 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, dependiendo lo que hallemos, si es que nos ponen para calcular, por ejemplo, debemos saber los rangos de referencia, ¿no?, porque no nos van a dar probablemente los rangos de referencia. Eso ustedes ya lo tienen que saber. Ahora, la siguiente práctica que se hizo, ¿no?, a ver un momentito, ya. La siguiente práctica que se hizo, ya, fue de digestión enzimática del almidón, ya. Esta prueba fue cualitativa, ¿no?, porque vimos la degradación del almidón en el tiempo, ¿no?, y nos basamos en la coloración. Ahora, ¿cuál es la enzima que se evalúa en esta práctica? Es la amilasa salival. No se vayan a confundir con la amilasa pancreática, ya es amilasa salival o también conocida como tialina. Esta amilasa salival lo que hace es degradar su sustrato, ¿no?, que es el almidón,
Ya, y específicamente hidroliza los enlaces alfa 1,4, es decir, no es que degrada completamente el almidón, sino solamente rompe enlaces alfa 1,4. Y al romper el almidón en enlaces alfa 1,4, ¿no? Me da como productos maltosa, maltotriosa, que son 3 glucosas, y dextrina. Esta dextrina tiene la característica que tiene este enlace alfa 1,6, ¿ya? La cual la amilasa salival no puede romper, ¿no? Entonces, por eso también se genera dextrina. ¿Cuál es el pH óptimo en la cual trabaja la amilasa salival? Es un pH cercano al neutro, ¿no? Que es pH 6,8. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este caso? Se prepararon 3 tubos, ¿ya? En la cual el primer tubo va a ser nuestro blanco, porque no se le agregó la enzima, ¿no? Es decir, no se le agregó la muestra de saliva. Los otros 2 tubos ya sí van a tener la enzima, pero van a tener una diferencia de la influencia de cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, en el tubo 2, por ejemplo, se agregó tampón, al igual que el tubo 1. Los 3 tubos tienen sustrato, ¿no? Que es almidón al 1%. El segundo tubo no tiene cloruro de sodio, ya 0,5 normal. Sí va a tener la amilasa salival, que después se le va a agregar. El tubo 3 también tiene tampón fosfato, tiene almidón, pero a este se le agrega cloruro de sodio, ¿no? Y obviamente se le va a agregar la saliva. Entonces, lo que se hace, ¿no? Es preparar los 3 tubos. Una vez que se tenga todos los componentes de los 3 tubos, después se le agrega, en este caso, la saliva, ¿no? Previamente se hizo una preincubación para darle las condiciones adecuadas de temperatura, ¿no? A la enzima. Luego después se preparó la enzima, ya, que se hizo una dilución 1:10, es decir, 900 microlitros de agua más 100 microlitros de saliva, ¿no? Siempre se diluye la enzima porque como el sustrato de almidón que se está utilizando no es muy concentrado, ¿no? Entonces, si agrego directamente la enzima, probablemente en segundos nada más se pueda degradar, en este caso, el almidón, ¿no? Por eso se ha hecho una dilución. Entonces, después agrego la saliva, ¿no? La amilasa salival, pero solamente el tubo 2 y el tubo 3. ¿Por qué? Porque el tubo 1 ya es el blanco, ¿ya? Entonces, antes de pasar a este caso, ¿qué es lo que se hace? Después de haber agregado rápidamente la enzima, ¿no? Lo que ustedes han tenido que hacer o han hecho, ¿no? Es ponerlo a incubar nuevamente, ¿no? Y tomar una muestra en el tiempo cero, ¿no? De ambos tubos. Luego pasó 3 minutos, ¿no? Volvieron a tomar el tiempo 1, ¿no? Después de 3 minutos. Luego pasó 3 minutos más, tomaron, en este caso, también nuevamente 100 microlitros, ¿no? Otros 3 minutos más, es decir, al tiempo a los 6 minutos, y 3 minutos adicionales, si es que lo evaluaron, ¿no? Y tomamos la última muestra, ¿no? 100 microlitros. A cada tubo, conforme se fueron tomando las muestras, se le agregó ¿qué reactivo? El Lugol. Eso es muy importante que sepan la función del Lugol. El Lugol está compuesto por yodo molecular, ¿no? Que normalmente cuando tenemos el almidón, ¿no? Se une entre las cadenas de amilosa, ¿no? Entonces cuando se agrega el Lugol, por ejemplo el blanco, ¿no? Que es la que no ha tenido la enzima, es decir, no va a presentar hidrólisis, ¿no? ¿Qué color se torna cuando se agrega el Lugol? Se va a tornar un color morado o azul oscuro, ¿verdad? La presencia de ese color morado y azul oscuro me indica que el almidón está intacto, es decir, no ha habido hidrólisis, ¿ya? No hay degradación y eso obviamente tiene relación porque no hay saliva, ¿no? No hay saliva, ¿ya? O sea, no está la enzima. Pero ¿qué pasa si yo le agrego, por ejemplo, al tiempo 1, al tiempo 2, al tiempo 3 el Lugol? ¿Se evidenciará la misma coloración o qué coloración ustedes esperan? Lo que se espera es que haya una degradación del color, es decir, ya no sea azul intenso como en el tiempo 0 o en el blanco, sino empiece a haber una coloración media marrón, incluso algunos seguramente han podido evidenciar, ¿no? Una coloración amarillenta o rojiza, ¿no? Esa coloración amarillenta, por ejemplo, me puede indicar que hay maltosas, ¿no? Que hay glucosas, pero que ya no hay almidón, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido en este caso, ¿no? Degradación. Entonces, mientras más tiempo ha pasado, la enzima ha tenido que ir hidrolizando el almidón. Por lo tanto, la coloración azul ya no tendría que ir siendo azul en el tiempo, tendría que ir cambiando de color. Ahora, ¿cuál será la diferencia en el tubo 2 y en el tubo 3? Dependiendo, en algunos casos el cloruro de sodio va a activar o puede activar a la enzima, ¿no? ¿Por qué? Porque la concentración de cloruro que me están colocando aquí no es alta, ¿no? Es baja concentración. Ahora, de repente algunos observaron que esa concentración pudo, al contrario, inhibir, ¿no? A la enzima. Va a depender. Entonces, si inhibió a la enzima,
la coloración en el tubo 2 no va a ir cambiando, ¿no? Se va a ir manteniendo oscura. Pero si el cloruro activó a la enzima en el tubo 3, incluso se va a ver una degradación muy marcada de color, ¿no? Va a haber una degradación más rápida, ¿no? Eso va a depender. Entonces, aquí por ejemplo me ponen un caso, ¿no?, de un niño, me dice un paciente, de un adolescente, ¿no?, de 16 años, que acude en este caso al médico, ¿no?, por fiebre, malestar general, inflamación dolorosa de ambas regiones parotideas, ¿no?, y sospechan de paperas, ¿no?, que es parotiditis viral. Entonces, al momento de tomar una muestra de saliva y otra de sangre, le hacen lo que es el análisis bioquímico, ¿no? La amilasa en suero, ¿no?, me indican que es de 250 unidades por litro. Este valor de 200 unidades por litro es la actividad enzimática de la enzima, ¿ya? Entonces, le indican que es de 250 y los rangos están entre 30 y 100. De amilasa salival me dicen 5.000 unidades por litro y el rango está entre 1.500 a 3.000, ¿no? Y el pH salival está en 6.2 y el rango de referencia es 6.5 y 7.5. Entonces, ¿cómo estará la enzima? ¿Estará afectada? ¿Estará aumentada? ¿Estará inhibida? ¿Estará en el rango normal? Según estos valores de referencia, ¿y cómo está la actividad de la enzima también? Si vemos los rangos, ¿no?, de actividad, que normalmente, según los valores de referencia, tanto en amilasa sérica como en amilasa salival, está por encima, ¿no? Entonces, la actividad de la enzima está aumentada, ¿ya? El pH salival es muy importante, ¿no? Porque si baja, por ejemplo, se acidifica, ya en este caso, el pH de la enzima, o también se alcaliniza, ¿no?, va a afectar a la actividad de la enzima, ¿ya? Entonces, es verdad que la actividad de la enzima, o sea, está relacionada también con la cantidad de enzima que está produciéndose, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos interpretar eso? Como el pH está fuera del rango normal, está ligeramente ácido, ¿no? Si bien es cierto, como por esta infección, ¿no?, viral, ya que se ha originado las paperas, ¿no?, se ha producido cantidad de enzima, ¿no? Pero el pH se ha acidificado. Entonces, eso puede haber un problema, ¿no? Puede interferir en la actividad de la enzima. ¿Por qué? Porque no está en su pH óptimo. Entonces, por lo general, esta amilasa salival que se está generando, ¿no?, que a pesar que está aumentada, ¿no?, va a tener problemas en la degradación del almidón, ¿ya? Porque no está en el pH adecuado. Si nos hubieran colocado que el pH está dentro del rango de referencia, o en este caso cercano al neutro, ¿no?, que es en sí el pH óptimo de la enzima, ¿ya?, entonces ahí no habría ningún problema, ¿no?, en la degradación del almidón. Pero como el pH está ligeramente ácido, sí va a haber una disminución en la actividad de la enzima, ¿no? Por más que tengamos altas concentraciones de enzima y que está, en este caso, no probada, o que puede, por la misma cantidad de enzima que hay elevada, podría tener una alta actividad, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro caso, por ejemplo. Me dicen, un paciente de 70 años con enfermedad de Parkinson acude a consulta porque presenta cialorrea persistente. Su esposa menciona que el paciente tiene dificultad para tragar y babea con frecuencia. Entonces se realiza un examen bioquímico de la saliva y estos son los valores. Flujo salival 0.4, está dentro de los rangos de referencia. pH salival 7.2, está dentro de los rangos de referencia. Amilasa salival 2.000 unidades por litro, también está dentro de los rangos de referencia. Sodio salival 18, también está dentro de los rangos de referencia, y las proteínas totales en salivas es 2.5, también está dentro de los rangos de referencia. Entonces, ¿cómo estaría la actividad de aquí de la amilasa salival? ¿Está disminuida, está elevada o está dentro de los rangos de referencia? Si veo las concentraciones de actividad enzimática, están dentro de los rangos de referencia, ¿no? Podría estar funcionando correctamente. Y también si observo el pH salival, que está dentro del rango de referencia, también está un pH adecuado, ¿no? Si bien es cierto el pH óptimo es 6.8, pero se tolera un margen, ¿no? Entonces, la actividad de la enzima estará en un rango normal, o sea, está actuando con normalidad la enzima. Aquí, probablemente, ¿no?, la afección que puede haber ya no tiene que ver directamente con la funcionabilidad de la amilasa salival, sino ya directamente de un signo, ¿no?, de la misma enfermedad, que es del Parkinson, ¿no?, que tiene que ver a nivel de los músculos, ¿no?, en este caso. Por eso la persona presenta cialorrea persistente, ¿no? Entonces la actividad de la enzima aquí está actuando con normalidad, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si hacemos el ensayo cualitativo que hemos hecho, la enzima degradará en el tiempo con normalidad el almidón, ¿no?, el almidón. Ahora, si vemos
este otro caso, ¿ya? Este, que es de hidrólisis de lípidos, ¿ya? Hidrólisis de lípidos. Aquí también fue como una prueba cual y cuantitativa, ¿no? Porque se hizo los cálculos con mil equivalentes de ácidos grasos, pero también vimos mediante la coloración, ¿no? Cómo fueron dándose la hidrólisis de los lípidos, ¿no? En este caso se simuló la digestión, ¿no? Digestión de lípidos, o sea, lípidos exógenos. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que participan en la degradación de lípidos? Tenemos aquí, inicia en la boca por la amilasa salival, continúa en el estómago, en la lipasa gástrica, y se continúa a nivel del intestino por acción de la lipasa pancreática. Hay que recordar que la lipasa pancreática no actúa sola, ¿no? Actúa con la colipasa pancreática, que es como su cofactor, y también necesita una condición alcalina que lo va a dar el bicarbonato, ¿no? Ahora, también van a haber otras enzimas, ¿no? Como la colesterol esterasa y la fosfolipasa, que van a actuar sobre otros lípidos, ¿no? Ahora, el hígado a la vez está sintetizando sales biliares que se almacenan, en este caso, en la vesícula biliar, ¿no? Esa vesícula biliar excreta, ¿no?, las sales biliares, ¿no? ¿Para qué? Para que la lipasa pancreática pueda actuar sobre esos lípidos, ¿no? Es decir, haya una emulsificación, es decir, forme gotitas pequeñas, micelas pequeñas, ¿no? Y así pueda romper la lipasa pancreática, por ejemplo. En el caso de los triglicéridos, ¿ya? Normalmente este es el lípido, ¿no? Si se unen a las sales biliares, forman las micelas que estamos viendo aquí, ¿ya? Esas micelas son atacadas por las distintas enzimas, ¿no?, que hemos mencionado, una de ellas la lipasa pancreática, y al obtener los productos que obtenemos, monoacilglicerol y ácidos grasos. Entonces, el monoacilglicerol y los ácidos grasos van a difundirse por el enterocito, y dentro del enterocito nuevamente vuelven a formar los triglicéridos. Esos triglicéridos van a viajar, ¿no?, hacia la célula de los tejidos, unidas a ciertas proteínas, ¿no?, formando a los famosos kilomicrones, ¿no? Los kilomicrones, que es una lipoproteína de transporte de lípidos exógenos. Entonces, eso entra al sistema linfático, ¿no?, porque el kilomicrón es grande, ¿no? Ahora, si hubieran ácidos grasos de cadena corta, se van a unir a proteínas como la albúmina, que eso sí va por el torrente sanguíneo directamente. Entonces, ¿en qué consistió la práctica que hicimos en la semana 11, ¿no?, que fue hidrólisis de lípidos en este caso? Ay, perdón. En este caso se prepararon 4 tubos, ¿ya? Teníamos 4 tubos, uno era el blanco, el siguiente era tubo 1, tubo 2 y tubo 3. A estos tubos ya se le iba a agregar componentes que simulaban la digestión, ¿no?, la digestión exógena. Por ejemplo, el tampón fosfato, el sustrato que era el aceite, sales biliares, algunos agua destilada, y luego le íbamos a agregar la pancreatina, que tenía la enzima, ¿no?, lipasa pancreática, e iba a hacer la digestión de los triglicéridos, ¿no?, principalmente. Entonces, el tubo blanco va a tener todos los componentes que estamos viendo, excepto la pancreatina. Siempre el blanco no tiene la enzima que se está evaluando porque justamente queremos comparar con ese tubo, ¿no? El tubo 1 va a tener tampón fosfato, aceite y sales biliares, más no agua porque con eso ya completa el volumen, ¿no? Entonces, en este caso, ya, luego se va a agregar al tubo 1 la pancreatina, ¿no? O sea, el tubo 1 también sí va a tener pancreatina, el blanco no tiene pancreatina. El tubo 2, por ejemplo, tiene tampón fosfato, tiene el sustrato, que es el aceite, pero no tiene sales biliares, ¿ya? Se le agrega agua, ¿ya? Y en este caso, también se le va a agregar después la pancreatina. El tubo 3 no tiene tampón fosfato, sí tiene el sustrato, ¿ya? Tiene también sales biliares y tiene agua destilada. Al tubo 1, al tubo 2 y tubo 3, ¿ya?, después se le iba a agregar lo que es la pancreatina. Entonces, antes de agregarle la pancreatina, ¿ya?, se le agrega al blanco, al tubo 1, al tubo 2 y al tubo 3, a todos los tubos se le agrega un indicador, que es la fenoltaleína, ¿ya? Se agregaba, si no me equivoco, una gotita, 2 gotitas, ¿no? Después, al blanco, al tubo 1 y al tubo 2, se le agregaba hidróxido de sodio hasta que se torne una coloración rosada, ¿no? Entonces, después de haber hecho eso, ¿ya?, se le agregaba la pancreatina, ¿no? Se incubaba y se iba agitando, ¿no?, cada 5 minutos para que actúe la pancreatina, ¿no?, sobre el sustrato que es el aceite, ¿no? Entonces se iba agitando así durante 20 minutos en total. Ya bueno, no coloco la siguiente parte, pero no importa. Entonces, después de que se terminó la incubación, ya, nosotros sacábamos los tubos nuevamente y a cada tubo, ¿no?, nuevamente se le agregaba el hidróxido de sodio, ¿no?, gota a gota. ¿En qué momento se paraba? En este caso se paraba cuando el tubo se coloreaba más o menos así, ¿no?, así o así, ¿no? Y el gasto, ¿no?, de las gotas de hidróxido de sodio se tenían que anotar, ¿verdad? Tanto de la primera parte como de la segunda, de esta última parte cuando ya se sacaron los tubos.
Entonces, a eso se le llama gasto, ¿no? Cuando anotaron sus gotas de hidróxido de sodio, era el gasto. Entonces, luego, ¿qué procedía? Acá no lo han colocado. Luego, ¿qué procedía? Que ustedes tenían que hallar los miliequivalentes, ¿ya?, de ácido graso, ¿no? Los miliequivalentes de ácido graso. ¿Y cómo hallaban esos miliequivalentes de ácido graso? Lo hallaban con el volumen de hidróxido de sodio, ¿ya?, de hidróxido de sodio, por la normalidad del hidróxido de sodio. En este caso, como yo he anotado el gasto en gotas, ¿no?, tengo que hacer una regla de 3 simples, lo voy a colocar acá abajo, para hallar el volumen, más no colocar el número de gotas, ¿no? Entonces, yo tendría que hacer lo siguiente. Digo, 1 mililitro equivale a 20 gotas, ¿ya? Imaginemos que en el tubo 1 he gastado 5 gotas, ¿ya? En el tubo 2, no sé, 3 gotas, y en el tubo 3, 2 gotas, o pueden ser 3, 3 también. Entonces yo digo, 1 mililitro gasto 20 gotas, para 5 gotas, perdón, ¿cuántos mililitros será el volumen? ¿Cómo será eso? 5 por 1, ¿no?, entre 20, ¿no? Mi regla de 3 simples. ¿Por qué? Porque yo necesito hallar el volumen. Ya está. Entonces 5 por 1 entre 20. Esto, si no me equivoco, sale 0,25, me parece. Ya. Entonces hago la división y me sale un volumen. Este volumen que he hallado lo tengo que reemplazar aquí en la fórmula. Entonces no voy a poner 5 gotas, tengo que poner el volumen. Pongo 0,25, ¿no? Entonces 0,25 por la normalidad. Esta normalidad me lo van a mencionar. Imaginemos que aquí, por ejemplo, me están dando la normalidad. La normalidad es 0,05, entonces multiplico por 0,05. Ese valor que me sale de la multiplicación del volumen por la normalidad es la cantidad de ácidos grasos que he obtenido en cada tubo, ¿ya? En cada tubo. Entonces, a ver, si multiplicamos, a ver, 0,25, ¿ya?, por 0,05 me sale 0,125, ¿no? 0,0125 mil equivalentes de ácido graso. Eso lo tengo que hacer tanto para el tubo 2 y el tubo 3, ¿no? Tubo 1, tubo 2 y tubo 3. Entonces, a mayor cantidad de gotas que obtengo, ¿ha habido mayor hidrólisis o no ha habido mayor hidrólisis de ácidos grasos? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿verdad? Entonces, el número de gotas está relacionado, es decir, el gasto, a mayor número de gotas, hay mayor degradación del sustrato, es decir, hay mayor liberación de ácidos grasos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el tubo 1 tiene todos los componentes, ¿no? Tiene la sal biliar que hace la emulsificación, tiene el pH adecuado, ¿ya? Entonces la enzima va a actuar correctamente. El tubo 2, ¿por qué tiene menor gasto? Porque no ha habido sales biliares, es decir, la enzima ha actuado, pero parcialmente, porque no ha podido actuar sobre todo el sustrato, porque no hay emulsificación. El tubo 3, la enzima también actuó parcialmente porque no tiene el pH adecuado, ¿no? Entonces recuerden, a mayor gasto, ¿no?, de hidróxido de sodio, es decir, a mayor cantidad de gotas, ¿no?, hay mayor hidrólisis, en este caso, o ha habido mayor hidrólisis, ¿no?, del aceite, es decir, de los triglicéridos, ¿ya? Y por ende se obtienen mayor equivalentes de ácidos grasos. ¿Dónde hubo mayor hidrólisis? Aquí, ¿no?, en el tubo 1. ¿Ya? Entonces hay que acordarnos de esta fórmula porque nos pueden preguntar, indica el tubo que tiene mayor hidrólisis, haga los cálculos. Yo tendría que hacer los cálculos con esto. Si no me piden los cálculos y solamente me dan los números de gotas, yo tengo que entender que a mayor cantidad de gotas es porque ha habido mayor gasto y ha habido por ende mayor liberación de ácidos grasos, ¿ya? Mayor liberación de ácidos grasos. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos un caso, ya, que me dicen, un paciente de 55 años con diagnóstico de pancreatitis crónica ha sido consultada, va a consulta, perdón, por pérdida de peso involuntario, diarrea crónica, heces grasas y con deficiencia de vitaminas liposolubles. En este caso se sospecha de insuficiencia pancreática, ¿ya?, exocrina, afectando la digestión de lípidos. Entonces me dicen, ¿por qué el paciente está pasando por todos esos casos clínicos? Entonces, si ha habido una insuficiencia pancreática exocrina, ¿no?, o sea, si la enzima está afectada, de repente su producción, ¿no? Entonces, si uno tiene una dieta rica en lípidos, ¿no?, esos lípidos cuando van pasando por el sistema digestivo, una parte habrá sido seguramente degradada y podrá absorberse, pero
donde se da la principal, ¿no?, degradación, que es en el intestino por acción de la lipasa pancreática, ¿ya?, y que está afectada, no va a poder, por ejemplo, degradar los triglicéridos, ¿no? Es decir, no voy a poder obtener monoacilglicerol y ácidos grasos. Entonces, ¿se podrá absorber los triglicéridos? No. Entonces, esos triglicéridos no van a poder absorberse y por ende van a pasar, no van a continuar, en este caso, hacia el intestino grueso, ¿no? Hay mayor movimiento, ¿no? Y por eso es que hay diarrea, ¿no? Y también heces grasas, ¿ya? Es porque no hay una correcta acción de la enzima lipasa pancreática sobre el sustrato, que son los triglicéridos, y por ende no se van a poder absorber y luego resintetizarse dentro del enterocito, ¿no? Entonces, si nosotros hallamos, ¿no?, tratamos de extrapolarlo a este experimento, el gasto sería disminuido, ¿no? No va a haber un mayor gasto, ¿no?, porque no ha habido hidrólisis por parte de la enzima. Ahora, tengo acá otro caso, ¿no? Me dice, una paciente de 50 años con antecedentes de colelitiasis, ya sintomática, fue sometida a una operación, ¿no?, de colicistectomía laparoscópica, ya, hace 3 meses. Desde la cirugía menciona que ha presentado episodios de diarrea postprandial, es decir, después de ingestar alimentos, especialmente después de consumir comidas ricas en grasas. Los niveles de enzimas pancreáticas, bilirrubinas y perfil hepático fueron normales. O sea, que está produciendo normal la enzima, bilirrubina también, y las enzimas transaminasas también están ok. Entonces, si ha tenido una operación que es colecistectomía, ¿no?, en este caso es porque le han extraído la vesícula biliar, ¿no? Entonces, ¿podrá tener digestión normal de los lípidos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podrá o no podrá? En este caso, ¿no?, la digestión va a estar disminuida. ¿Por qué? No es que no se esté produciendo lo que es las sales biliares, ¿ya?, sino lo que ocurre es que el hígado es el que sintetiza las sales biliares, sino no va a tener dónde almacenar esa bilis, ¿no?, las sales biliares. Entonces, cuando uno ingiere alimentos, ¿no?, el hígado va a ir produciendo conforme se va dando la ingesta, ¿no?, de los lípidos, y la liberación de esas sales biliares va a estar va a haber disminución de las sales biliares porque no han tenido dónde almacenarse y no va a estar controlada, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esa función cumplía la vesícula. Entonces, como va a haber una disminución, ¿no?, de lo que son sales biliares, entonces la lipasa pancreática, que sí se está produciendo con normalidad, va a tener dificultades en formar micelas, ¿no?, la emulsificación, y por ende degradar, por ejemplo, a ciertos lípidos, ¿no?, como los triglicéridos, para que se puedan absorber. Entonces, ¿por qué hay diarrea postprandial? Porque si yo ingiero grasas, va a haber una disminución o poca cantidad de sales biliares para que actúe, ¿no?, la lipasa pancreática, y muchos de esos se van hacia el colon, ¿no? Entonces, pueden haber también heces grasosas, y como hay mayor movimiento, ¿no?, eso genera diarrea postprandial, ¿no? Entonces, aquí la clave es que me dicen que se ha hecho colecistectomía, ¿no?, es decir, extracción de vesícula biliar, ¿no? Pero no es que no haya sales biliares, sino que no hay en grandes cantidades, ¿no?, porque no hay dónde almacenarse, ¿ya? Ahora, la siguiente práctica que se hizo fue de la determinación, ¿no?, del perfil lipídico, ¿no? Es decir, se iban a determinar las lipoproteínas como LDL, VLDL, HDL, y también de lípidos como el colesterol total y los triglicéridos. Entonces, en esta práctica vimos, ¿no?, que muchas personas, ¿no?, sufren de dislipidemia, ¿no? Entonces, la dislipidemia es en este caso concentraciones anormales, ¿no?, de lípidos o lipoproteínas, ¿no?, a nivel sanguíneo, ¿no? El paciente, si tiene un incremento de colesterol, padecería de hipercolesterolemia; si hay un incremento de triglicéridos, de hipertrigliceridemia. Ahora, dentro del colesterol total que se mide, ¿no?, se cuantifica o se podría cuantificar las fracciones, ¿no?, que son LDL, HDL y VLDL, ¿no? Entonces, por lo general, una persona que tiene hipercolesterolemia tiene elevada LDL y baja HDL, ¿no? Eso es lo que normalmente se evidencia. Entonces, si tenemos una dislipidemia con elevación, ¿no?, de estos lípidos, las personas corren un riesgo, ¿no?, de presentar enfermedades cardiovasculares, ¿no?, como isquemias, arteriosclerosis, ¿no?, accidentes cerebrovasculares, ¿no?, infartos, ¿no?, entre otros. Entonces, estos intervalos de referencia, ya, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no?, porque me pueden poner
las absorbancias, ¿no?, de cada uno de los componentes ya de los lípidos, absorbancia de la muestra problema, me dan la absorbancia de cada uno de los estándares y la concentración de sus estándares. Y me dicen, hay la concentración de triglicéridos, de colesterol total y HDL, ¿no?, y también de VLDL y LDL. Entonces yo tengo, y me dicen, diga el diagnóstico clínico. Entonces yo tendría que saber si está aumentado o está dentro del rango normal, ¿no? Para triglicéridos tiene que ser menor a 150, para colesterol total menor a 200 y para HDL mayor a 45, para LDL menor a 130 y VLDL menor a 30. Entonces, para triglicérido, colesterol y HDL se midieron con KID enzimático, ¿no? Para triglicérido tuvo su propio KID enzimático y para colesterol total y HDL ya se utilizó un KID enzimático. Entonces, aquí ustedes lo van a hallar también por factor de calibración, ¿no? Todos estos cálculos de triglicérido, colesterol total y HDL lo van a hallar por factor de calibración. Es decir, concentración del estándar, ¿ya?, entre la absorbancia del estándar, ¿ya?, y luego por la absorbancia de la muestra problema, ¿no? Que todo eso me tienen que dar a mí como dato, ¿no? Me van a dar como dato. Entonces, una vez que yo he hallado triglicéridos, colesterol total, y HDL, ¿ya?, yo puedo hallar lo que es VLDL y LDL. A ver, para hallar VLDL, primero yo tengo que hallar la cuantificación de triglicéridos. Una vez que yo tenga la cuantificación de triglicéridos por el factor de calibración y luego lo multiplico por la absorbancia de la muestra problema, ¿ya?, en este caso, esa concentración de triglicéridos, imaginemos que he obtenido 200, ¿no? He obtenido 200 de triglicéridos. Esa concentración de VLDL lo voy a dividir entre 5, ¿ya? Y en este caso me sale 40, ¿no? 40. Entonces, solamente es dividir a los triglicéridos entre 5. En este caso, si me salió 40, ¿no?, está fuera del rango de referencia que me hice de VLDL. Entonces aquí ya tengo también VLDL. Ahora, ¿cómo hallo LDL? El colesterol total, que uno también va a hallar con factor de calibración, ¿no?, involucra, ya, el colesterol total en sí me está involucrando la suma, ¿no?, de HDL, VLDL y LDL. Es decir, el global que yo tengo de la suma de estos tres. Entonces, si yo quiero hallar solamente LDL, ¿no?, para eso HDL también se ha obtenido por el factor de calibración. Entonces, imaginemos que en colesterol total he tenido 300, ¿ya? 300. En HDL he obtenido 20. Ya hallé ahorita VLDL dividiendo a los triglicéridos. ¿Cuánto será lo de LDL? Entonces yo digo, colesterol total me salió 300. Ok. A esto le tengo que restar lo de HDL. Ya, le resto HDL, que es 20. Y también le voy a restar lo de VLDL, que es 40. Que es 40. Entonces, eso me sale, ya, 300 menos 60, que sería 240. Ya, 240. Entonces, esa sería, ¿no?, mi concentración de LDL. Entonces, primero, siempre tendríamos que hallar triglicérido, colesterol total y HDL, para después hallar VLDL y LDL. ¿Ya? Ahora, hay que recordar otra cosa más aquí. Si bien es cierto el kit para hallar colesterol total es el mismo también para HDL, la HDL recibió un tratamiento de la muestra, ¿ya? Se hizo un tratamiento de la muestra. Entonces, ese tratamiento de la muestra fue con un precipitante que fue el fototustato de sodio, ¿ya?, en el cual al tubo, ¿no?, ya, al tubo, aquí tomé una porción de mi suero sanguíneo, le agregué el precipitante que fue el fototustato de sodio, ¿ya?, y luego lo centrifugué, y después de la centrifugación, ¿no?, hubo acá como un pellet que se formó, ¿ya?, y luego tuve acá el sobrenadante. Este pellet que se encuentra acá van a ser porciones de lipoproteínas como LDL y VLDL. Por eso se centrifuga, porque nosotros no queremos determinar LDL ni VLDL, queremos HDL. Entonces, esta HDL ya está aquí, en el sobrenadante, ¿ya? En el sobrenadante. Entonces, después de haber obtenido el sobrenadante, se hace la misma medición, ¿ya?, para colesterol total, ¿no? Es decir, hago mis 3 tubos, agrego esta muestra, ¿no? Ahora, aquí para HDL, si bien es cierto, voy a utilizar el factor de calibración, ¿no?, que es concentración del estándar, ¿ya? Concentración del estándar entre absorbancia del estándar, ¿ya?, por absorbancia de la muestra problema. Hasta ahí es igual como siempre hemos trabajado. Pero si en caso me dan como dato que utilice un factor de dilución, ¿ya?,
esa dilución se multiplica aquí, ¿no? Lo tengo que multiplicar adicionalmente. Por ejemplo, me dicen factor de dilución 3, lo multiplico por 3. Factor de dilución 2.5, lo multiplico por 2.5. Esto solamente aplica para HDL porque se hizo este tratamiento de la muestra, ¿ya? Este tratamiento de la muestra. Entonces, aquí, por ejemplo, me dan, ¿no?, un caso, ¿ya? Ay, perdón. Me dice, un paciente de 45 años con obesidad, ¿ya? Tiene IMC de 32, resistencia a la insulina y sedentarismo, acude a consulta por fatiga y dolor en hipocondrio derecho, me dice. O sea, eso es a nivel del hígado, ¿no? Y me dice que no refiere consumo de alcohol. Se realiza un perfil lipídico y pruebas hepáticas. Me dicen colesterol total 250. ¿Está o no está dentro del rango? Si yo retorno aquí, fuera del rango, ¿no? Debe ser hasta 200. Triglicéridos también fuera del rango, porque debe ser hasta 150. HDL está disminuido, no debería ser mayor a 45. LDL, aquí por ejemplo veo LDL menor a 130, también está aumentado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasas, que son transaminasas que están presentes en el hígado, ¿no?, están ligeramente elevadas, ¿no?, están fuera del rango. Entonces me dicen, ¿qué enfermedad podría estar pasando el paciente? Entonces, si yo veo, hay hipercolesterolemia, hay hipertrigliceridemia también, ¿no? Las aminotransferasas están también elevadas, ¿no? Y indica, ¿no?, dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Y aparte tiene resistencia a la insulina. Entonces, y no hace ejercicios. Como están elevados los lípidos, ¿no?, y también están alteradas las transaminasas, eso me podría ser un indicador, ¿ya?, de que el paciente pueda estar presentando hígado graso no alcohólico. ¿Por qué no alcohólico? Nos dice en el mismo caso, no refiere consumo de alcohol, ¿ya? En este caso, no refiere consumo de alcohol. A ver, sí se escucha, ¿verdad? Ya. Entonces, ya, entonces, también refiere dolor, me dicen, el hipocondrio derecho. Entonces, al haber un exceso, ¿no?, de triglicéridos, ya, y también colesterol, eso quiere decir, ¿no?, que se están depositando grasas en el hígado, ¿no? Entonces, por eso yo podría inclinarme porque la persona no puede estar enfrentando hígado graso. Aparte, las transaminasas que están en el hígado también están elevadas, ¿ya? Entonces, eso, ¿y por qué digo no alcohólico? Porque la persona no indica que consume alcohol, porque el alcohol también afecta, ¿no?, la actividad a nivel del hígado, ¿no? A nivel del hígado, afecta a los hepatocitos, ¿ya? Ahora, el siguiente caso me dice, un hombre de 55 años con antecedentes, ¿ya? A ver, disculpe un momento, por favor. Un momento. Ya, disculpen, ahora sí continuamos. Entonces, me dice, ¿no?, que este hombre de 55 años, ¿ya?, tiene antecedentes de consumo de alcohol, dice que más de 40 gramos por día, y lo ha realizado más o menos por 15 años, ¿ya? Presente en este caso ictericia, ¿ya?, que es coloración amarillenta en la piel, ¿ya? Y también presenta debilidad generalizada, ¿no? Entonces, se solicita un perfil lipídico y pruebas hepáticas. Entonces, el colesterol total me indica 190 miligramos por decilitro. En el caso del colesterol, justamente está en el tope, ¿no? En el tope, porque dice que hasta 200 se acepta, ¿no? Ahora, los triglicéridos están recontra elevados, ¿no? 350 miligramos por decilitro. HDL está disminuida, ¿no?, 25 miligramos por decilitro, y LDL está dentro de los rangos normales, ¿no? Ahora, hay que recordar también que para el anterior caso y para este caso, la síntesis de triglicéridos, ¿dónde se da? Se da también en el hígado, ¿no? En el hígado, ¿ya? Entonces, si en el anterior caso la persona consumía una dieta rica, ¿no?, en lípidos, por eso también tenía que ver con la presencia de hígado graso no alcohólico, ¿no? En este caso, no nos están refiriendo a que la persona presenta sedentarismo, resistencia a la insulina, sino que específicamente la persona ha estado consumiendo exceso de alcohol por varios años, ¿no? Ahora, si vemos
Las aspartatos y la alanina transferasa, que son las transaminasas, están bien elevadas, ¿no? 110 y 70. Y la bilirrubina, ¿no?, que tiene que ver con la ictericia, está también elevada. Entonces, ¿de qué manera estará afectando el alcoholismo al metabolismo lipídico y hepático? ¿No? En este caso, como hay un excesivo consumo de alcohol, ¿ya?, estaría afectando, ¿no?, el metabolismo del alcohol. Por ejemplo, cuando el alcohol ingresa al organismo, ¿no?, el alcohol tiene que metabolizarse, ¿ya?, y va a seguir una ruta, en este caso, anaeróbica, ¿no? Anaeróbica. Entonces van a actuar la alcohol deshidrogenasa, ¿no?, y otras enzimas más, y otra enzima más. Entonces, al momento de seguir esta ruta anaeróbica, ¿no?, va a haber todo un aumento, ¿no?, de las concentraciones del NAR reducido, ¿no? Y eso tiene que ver por el metabolismo del alcohol. Entonces, ese exceso, ¿no?, de NAR reducido que va a haber inhibe lo que es la beta oxidación de ácidos grasos. Entonces los lípidos no se van a... Creo que se salió. Ya sí está bien, ¿no? Me apareció un mensaje de que no había reconexión. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Miss, se escucha. Ya. Sí, es que me aparecía como un mensaje de reconexión, algo así. Ya, entonces continuamos. Entonces va a haber una afección en la beta-oxidación de ácidos grasos, es decir, los lípidos no se van a degradar, y eso también ocasiona, ¿no?, que haya una acumulación de triglicéridos a nivel hepático, ¿no? Ahora, en el caso de la VLDL, ¿no?, que justamente es la lipoproteína que se sintetiza a nivel del hígado, ¿no?, también va a haber una disminución, ¿ya?, de la apoproteína, que justamente se necesita para formar VLDL, y por ende los triglicéridos no van a poder ser transportados a las células de otros tejidos. Por eso hay una acumulación de triglicéridos, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿no?, las elevadas concentraciones, ¿no?, de las aminotransferasas, ¿no?, y también de la bilirrubina total indican lo que es daño hepático, ¿no? Y eso tiene que ver porque hay necrosis celular, ¿no?, por altas concentraciones de alcohol. Entonces, eso hace, ¿no?, que haya disminución de ciertas funciones también a nivel del hígado, como la producción. Eso ya es como que alterno a la pregunta que nos están haciendo, pero también hay afección en la síntesis de proteínas, ¿ya?, de síntesis de proteínas. Entonces, principalmente, tendríamos aquí un caso de hígado graso alcohólico, ¿no? ¿Por qué? Porque se refiere a que hay un consumo excesivo de alcohol. Hay triglicéridos en altas concentraciones, entonces eso se estaría depositando a nivel del hígado, ¿ya? A nivel del hígado. Entonces, ahora, en el caso del colesterol, que también, o sea, si bien es cierto, está dentro del rango normal, ¿no?, pero está en el límite, ¿no? Entonces, hay disminución de síntesis de HDL, porque la HDL se sintetiza en el hígado, por eso tenemos un valor bajo, ¿no? Pero en el caso de la LDL, ya, como la LDL se encarga en realidad de transportar colesterol, ¿no?, hacia los tejidos, no está tan ligado o está menos expuesto, ¿no?, a diferencia de la VLDL y la HDL, ¿no?, que sí directamente van a partir ya desde lo que es el hígado directamente, ¿no? La LDL, si nosotros vemos, se forman a partir de IDL, ¿no? Incluso IDL se forma a partir de VLDL. Entonces, por eso es que LDL no está en aumento, ¿no? LDL por eso no está en aumento, ¿ya? Entonces, ahora, pasando a la siguiente práctica, ¿ya?, que es de extracción de ADN, ¿no? Para lo que es extracción de ADN, ¿ya?, nosotros tenemos que recordar los pasos y el fundamento de cada uno de los componentes, ¿ya?, que se ha utilizado en la práctica, ¿ya? Porque es muy importante saber por qué se utilizó cada uno de esos componentes, ¿no? Ahora, nosotros trabajamos en el laboratorio con hígado de pollo, ¿ya? Entonces, el ADN, ¿no?, está en el núcleo celular, ¿no? Entonces, si nosotros queremos extraer ADN, debemos hacer lisis celular. Como se está trabajando con hígado de pollo, nosotros tenemos que hacer trituración mecánica, ¿ya? Lo hicieron con el mortero, ¿no?, para romper las células del hígado, ¿no? Entonces, si tuvieran otro tipo de muestra, de hecho que de repente no van a hacer trituración mecánica, no dependiendo si es fluido o sangre, pero sí tendrían que usar algún componente que genere lisis celular, ¿ya? Genere lisis celular. Ahora, después, por ejemplo, ustedes le agregaron cloruro de sodio, ¿ya?, en la cual el cloruro de sodio lo que hace es precipitar a las proteínas. Entonces, cuando uno hace lisis celular se libera distintos compuestos, no solamente se va a liberar ADN, se libera proteínas, se liberan lípidos, organelas, ¿no?, distintos componentes.
Entonces, para eso agregamos el cloruro de sodio, ¿no? Ustedes empezaron a agregar cloruro de sodio y después mezclaron, ¿no? Entonces, eso es para tratar de separar o permitir que las proteínas precipiten, porque fue un cloruro de sodio concentrado, ¿no? Si no me equivoco, fue 2 normal, me parece, 2 molar. Ahora, después de eso, ustedes empezaron el SDS, ¿no? Conocido como lauril sulfato sódico. Ese SDS tiene varias funciones. Una de ellas es inhibir a las exonucleasas, ¿ya? Es decir, enzimas que me pueden degradar ADN. Como es un detergente, en realidad el lauril sulfato, ¿ya? También va a permitir que se rompa, en este caso, los lípidos de la membrana, ¿no? Porque nosotros solamente queremos obtener el ADN. Entonces, después de eso, ¿no? Agregaron poco a poco etanol frío, ¿ya? Por las paredes de su beaker o de su probeta, ¿no? Y al momento de que fueron agregando poco a poco, ¿no? Obtuvieron como un precipitado, ¿no? Se marcaron 2 fases. ¿Por qué se van a marcar 2 fases? Porque en sí el ADN ya es soluble en agua. Entonces, al agregarle el etanol, no va a ser soluble, en este caso, en el etanol. Entonces, parte de todos los remanentes, claro que también han precipitado, pero en la parte de acá, superficial, van a ver como unas fibrillas, ¿no? Que ustedes han podido visualizar. Esas fibrillas que algunos colocaron seguramente su bagueta, ¿no? Y empezaron a moverlo, de esas fibrillas se pegó alrededor de la bagueta, ¿no? Y eso es justamente para que ustedes puedan visualizar, ¿no? Que extrajeron el ADN, ¿ya? Entonces, hay que recordar cada uno de los fundamentos, ¿no? Porque me pueden preguntar por alguno de ellos, o qué pasa si no se le agrega uno de los componentes, cómo me afecta en la extracción del ADN, ¿no? O cómo se puede haber visto alterado la extracción del ADN, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber cada uno de los pasos que han hecho, ¿no? Para la extracción del ADN. Ahora, aparte de este método casero, se podría decir que hicieron, hay un método comercial, ¿no? Que es el método del kit enzimático. Este kit enzimático tiene como un tubito, ¿ya? En las cuales al inicio primero se tiene que también lisar la célula, ¿ya? Se tiene que agregar un componente de aquí del kit enzimático que permite romper la célula, luego se centrifuga, ¿no? Y el sobrenadante se coloca en otro tubito, ¿ya? Que tiene como un filtro. Entonces, ese tubito se centrifuga. ¿Por qué? Porque va a haber separación, ¿ya? Por ejemplo, proteínas, ciertos componentes van a quedar retenidos aquí, no van a pasar el filtro, ¿no? Y lo que es el ADN sí va a pasar el filtro. Entonces, después se hace un lavado, ¿no? Porque se quiere, en este caso, tener libre de impurezas, ¿ya? Y luego nuevamente se centrifuga, ¿ya? Y luego hay nuevamente un centrifugado, pero en este caso en seco, ¿ya? Porque no, lo que se quiere es tener totalmente el ADN, ¿ya? Y en este caso hay una elusión, es decir, se lava con un componente también del kit para poder obtener solamente la muestra de ADN, ¿no? Entonces, después de nosotros haber extraído el ADN, ¿ya? De haber extraído el ADN, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo yo confirmo o cómo sé o qué pasos debo seguir para confirmar que se ha hecho la extracción correcta del ADN? Para eso se va a hacer lo que es la reacción de la cadena de la polimerasa, o conocida como la PCR. ¿Por qué se hace la PCR? La PCR se hace porque cuando se extrae ADN, la muestra de ADN no es mucha, ¿no? Es un poco nada más que se extrae. Entonces, si uno quiere trabajar con esa muestra o quiere hacer identificaciones, tenemos que hacer varias copias, ¿no? Y justamente la reacción de la cadena de la polimerasa en la PCR me permite amplificar, es decir, hacer muchas más copias de las que tengo, ¿no? De mi segmento de ADN, ¿ya? Entonces, en este caso, la PCR se utiliza para distintas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, para diagnóstico, ¿no? Lo que les decía, detección de patógenos, detección de enfermedades genéticas, ¿no? Entre otros. Para también identificar, por ejemplo, escenas del crimen, ¿no? De dónde provienen ciertas muestras, ¿no? Recuperar también genes, ¿no? En esta parte de restos fósiles, ¿ya? Esas son las aplicaciones que se da de la PCR. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para hacer la PCR? Necesitamos, porque básicamente en la PCR se hace lo que es replicación del ADN, ¿no? Entonces, tenemos que darle los componentes de la replicación para que se puedan generar las copias, ¿no? Es decir, el amplificado. Entonces, para eso necesito mi ADN molde, que es el ADN que he extraído de la célula del organismo que estoy utilizando, en este caso de hígado de pollo, ¿no? Puede ser de saliva, de bacterias, ¿no? Dependiendo con qué se esté trabajando. Entonces, eso nosotros también lo vamos a agregar a la PCR. Luego vamos a utilizar el ATAC polimerasa, ¿ya? Que es una ADN polimerasa, pero que resiste a altas temperaturas, ¿ya? Entonces, esta ATAC polimerasa no va a actuar sola, necesita de cloruro de magnesio, que va a ser su cofactor. ¿Por qué? Porque la polimerasa es una enzima dependiente de metal. Ahora, para lo que es replicación del ADN,
la Taq polimerasa no actúa por sí sola, ¿no? Este es, por ejemplo, mi ADN, ¿no? Si yo quiero generar copias a partir de este ADN, necesito de una secuencia pequeña, ¿no? Al inicio y al final, que se llama primer, ¿ya? Este primer es conocido como ceba-DOR. En la replicación del ADN que se da dentro del organismo, ese primer es de ARN, ¿no? Porque en la replicación hay actividad reparadora, ¿no? Pero en este caso, en la PCR, este primer, ¿ya? Va a ser, en este caso, de ADN, ¿no? De ADN, ¿ya? Porque no se va a poder reemplazar el ARN, ¿no? Entonces, este primer es una secuencia pequeña, ¿no? De 10 a 30 bases de nucleótidos, ya de ADN. Entonces, eso se coloca, es decir, hace match, o en teoría tendría que hacer match, ¿no? Con mi secuencia de ADN, ¿ya? ¿Para qué? Para que después actúe la Taq polimerasa y me agregue los nucleótidos libres. Para eso esos nucleótidos tienen que ser desoxinucleótidos, ¿no? Porque es para ADN. Desoxiadenosina, desoxitimina, desoxiguanosina, desoxicitina, ¿no? Entonces, voy a ir para acá. Ahora, la PCR tiene 3 pasos, ¿no? En cada ciclo se dan estos 3 pasos. Como yo tengo mi ADN molde, para que actúe la Taq polimerasa, ¿no? Tiene que haber una desnaturalización de las cadenas de ADN molde. Se van a romper, es decir, se van a abrir las cadenas, ya se rompen los puentes de hidrógeno, porque se eleva la temperatura, es decir, se coloca 1 minuto a 92 grados, se abren las 2 hebras, luego hay el proceso de hibridación, es decir, los primers tendrían que reconocer al ADN molde, ¿ya? Eso se da por 45 segundos a 54 grados y después actúa la Taq polimerasa agregando los nucleótidos, que eso es el tercer paso de extensión. Como yo quiero generar varias copias, esto no puede darse en un solo ciclo, sino tiene que hacerse más o menos de 30 a 40 ciclos repetir estos 3 pasos, ¿no? Entonces, de esa manera, yo tendría el amplificado. Ahora, ¿cómo yo sé que he amplificado mi ADN? ¿No? ¿Cómo yo sé que he amplificado correctamente mi ADN a partir de mi ADN extraído? ¿Cómo yo verifico eso? Eso lo voy a verificar a través de la electroforesis en gel de agarosa, ¿ya? La electroforesis en gel de agarosa. Entonces se prepara, ¿no? Después de terminar la PCR, ¿ya? Se prepara, se utiliza como una maquinita, ¿no? Para electroforesis, se tiene un soporte, se prepara en paralelo el gel de agarosa, ¿no? En caliente se agrega aquí el líquido de la agarosa, que conforme se va enfriando se va solidificando, ¿no? Entonces, aquí en el gel de agarosa se hacen unos pocillos, que estamos viendo aquí en la imagen, ¿ya? Donde se coloca la muestra de la PCR, ¿no? En esta muestra va a tener un revelador, ya que puede ser bromuro de tidio o sea evergreen, ya dependiendo, que cuando se termine la electroforesis, ¿no? Se va a revelar en luz ultravioleta, ¿no? Se revela en luz ultravioleta. Entonces, toda esta parte de la máquina de electroforesis se va a conectar a una fuente de poder, ¿ya? Entonces, el fundamento de la electroforesis es que en base a carga eléctrica, ¿no? El ADN que se ha extraído va a ir migrando, ¿no? En el gel de agarosa en función del tamaño que tiene esta molécula, ¿no? Y en función a esa carga eléctrica. O sea, esa carga eléctrica lo que hace es mover las moléculas a través del gel de agarosa, ¿no? De agarosa. Entonces, antes de hacer esto, aquí, por ejemplo, si yo tuviera mi gel de agarosa, ¿no? Si tuviera mi gel de agarosa aquí, lo paso por luz ultravioleta, ¿ya? Y veo la bandita, ¿no? Si yo veo una bandita, ¿ya? Al hacer mi electroforesis, ¿qué es lo que me está indicando esa bandita? Si corresponde con el tamaño de la secuencia de ADN que he amplificado, ¿no? Quiere decir, depende. Si el motivo de mi PCR ha sido para hacer la detección de una enfermedad, ¿no? Que tenga un paciente, quiere decir, al observar la bandita, es que la persona tiene, por ejemplo, la presencia de esa enfermedad. Dependiendo también, porque si me dicen que la persona tiene la enfermedad, si es que presenta, por ejemplo, esa secuencia de ADN que está mutada y yo observo la bandita acá, entonces quiere decir que la persona tiene la enfermedad, ¿no? Confirmo el diagnóstico. Pero ahora, si la enfermedad es porque la persona tiene, no sé, ausencia de ese gen, entonces yo observo la banda, no podría confirmar la enfermedad. Pero ahora me dicen, si la persona tiene este gen, no está relacionado con tal enfermedad, entonces, y observo la banda, quiere decir que se confirma el diagnóstico, ¿no? Ahora, otra cosa que también se hace al momento de hacer la PCR, ¿ya? Es para ver la calidad del ADN. Es decir, yo amplifico simplemente, ¿ya? Porque quiero hacer varias copias de mi ADN. Entonces, en ese caso, el primer, ¿no? Que se utiliza no es específico para un determinado gen, sino es específico para el género, ¿no? Del organismo que se está, por ejemplo, secuenciando, ¿no? O que se está amplificando, perdón, no secuenciando, sino amplificando,
¿ya? Entonces, si lo hago con ese motivo solamente para generar copias, porque después eso lo voy a hacer para una investigación, entonces cuando yo hago la electroforesis, ¿no? Simplemente, y también obviamente la PCR, es para ver la calidad de mi ADN, ¿no? En lo que es la electroforesis es ver si el ADN no se ha degradado, ¿no? Está intacto o no ha habido contaminantes en la extracción del ADN, ¿no? Se supone que tendría que tener un barrido, no tengo que tener manchas, no tengo que tener diferentes bandas, ¿no? Porque yo solamente he querido amplificar mi ADN, hacer solamente varias copias, ¿ya? Y que se supone que eso se ha tenido que dar correctamente en la PCR. Entonces, hay que recordar que las 3 etapas de la PCR son 3: desnaturalización, hibridación y extensión, y el fundamento de la electroforesis es para ver mi calidad, por ejemplo, de ADN que se ha amplificado, y también para ver si ha habido match, ¿no? Al momento de hacer la PCR, es decir, si estoy investigando un gen en concreto, ¿no? Si ha habido hibridación con los primers, porque esos primers son específicos, observaré la bandita, ¿no? Pueden ser para confirmación del diagnóstico, ¿no? Dependiendo qué es lo que se esté analizando. Entonces, eso es lo que tiene que ver relacionado a lo que es extracción de ADN. Hay que aprendernos los fundamentos de la PCR, extracción del ADN y también de la electroforesis. Y ahora vamos a ver la última práctica, que fue de ácido úrico, ¿no? Que se está desarrollando esta semana. En este caso, el ácido úrico ya también es un compuesto de desecho, así como vimos a la urea, pero en nuestro caso nosotros eliminamos ya lo que es compuestos nitrogenados en forma de urea, ¿no? A través de la orina. El ácido úrico se genera en el organismo, sí, pero en pocas concentraciones, porque tiene que ver con el metabolismo de las purinas, ¿no? Que son bases nitrogenadas, ya como adenina y guanina. Entonces, eso no es que se da en altas concentraciones, solamente son en bajas concentraciones. Entonces, causas que me pueden dar el aumento de ácido úrico. Pueden haber causas primarias y secundarias. Por ejemplo, si hay elevadas concentraciones de ácido úrico, la persona puede sufrir de hiperuricemia, ¿no? Si tengo causas primarias, tengo aumento en la producción de ácido úrico. Eso es porque probablemente puede haber afección de alguna enzima, ¿no? Como la HPGTR, ¿ya? Esta enzima, por ejemplo, es la hiposantina, guanina, fosforribosiltransferasa, ¿ya? O creo que es al revés, HGPTR, ¿ya? Sí, es al revés, HGPTR, que es la hiposantina, guanina, fosforribosiltransferasa. Cuando esa enzima está disminuida, ¿no? Normalmente las purinas, ya especialmente guanina y hiposantina, no se reciclan. Pero si esa enzima está inhibida, ¿no? Empieza a acumularse guanina e hiposantina, entonces esa guanina e hiposantina tiene, como está en exceso, van a convertirse ya en santina y luego en ácido úrico, ¿no? Entonces ahí es donde se genera el incremento de ácido úrico, ¿ya? Entonces puede ser por deficiencia de esta enzima, ¿no? Ahora, también puede haber por un fallo renal en la eliminación de ácido úrico, ¿ya? Hay que aprendernos lo que son causas primarias y causas secundarias. Por ejemplo, si una persona está con tratamiento de cáncer, es decir, con quimioterapias o algunos otros fármacos, o también problemas renales, puede ocasionar el aumento de ese ácido úrico. Ahora, ¿qué se genera con ese, o qué enfermedades pueden estar relacionadas con el aumento de ácido úrico? Aquí tenemos, por ejemplo, a la enfermedad de la gota, ¿no? Que es la artritis gotosa, tenemos también al síndrome de Leigh-Malin, ¿ya? Esas son enfermedades que están relacionadas con el aumento de ácido úrico, por si nos preguntan algún diagnóstico, ¿no? Ahora, causas que me generan déficit del ácido úrico, aquí más que todo está relacionado con una deficiencia, deficiencia no, sino un trastorno genético, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, la enfermedad de Wilson, o porque también la persona tenga consumo bajo de alimentos, ¿no? Que son ricos en purinas, ¿no? Porque también tenemos que aprendernos los alimentos que presentan elevadas concentraciones de purinas y bajas concentraciones de purinas. ¿Para qué nos vamos a aprender eso? Por si es que nos indican que demos, alguna recomendación, si es que quiero, por ejemplo, tengo un paciente con elevada concentración de ácido úrico, ¿qué estrategias le recomendaría? A consumir alimentos bajos en purinas, ¿no? Si tengo hipouricemia, le recomendaría al paciente alimentos ricos en purina, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, elevada concentración de ácido úrico y el paciente tiene hiperuricemia, ¿no? Se administra este medicamento que es el alopurinol. Este alopurinol inhibe la enzima santina oxidasa, ¿no? Que justamente tiene que ver con el metabolismo, ¿ya? De la hiposantina y la guanina, ¿no?
porque se convierte en santina y esa santina se convierte en ácido úrico. ¿Por acción de qué enzima? Por acción de la enzima santina oxidasa. Entonces, estos pacientes consumen allopurinol, ¿no?, para inhibir la enzima santina oxidasa. Ahora, también deben reducir el contenido de purinas, por eso muchos pacientes que presentan gota han eliminado de su dieta todas las carnes, ¿no? Todas las carnes. Entonces, aquí tenemos que conocer estos rangos de referencia, ¿ya? Tanto en hombres como para mujeres, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho la práctica o van a realizar la práctica en suero sanguíneo, determinación de ácido úrico en suero sanguíneo. Entonces, los rangos para hombres es de 3.4 a 7 miligramos por decilitro, para mujeres de 2.4 a 5.7. Pero también recuerden que se puede determinar la concentración de ácido úrico en orina, ¿no? Pero aquí los rangos que hay que aprenderse principalmente son en suero. Ya, ahora, ¿cómo se ha hecho la cuantificación de ácido úrico? En este caso, la cuantificación de ácido úrico también se ha utilizado, ¿no? Se ha preparado 3 tubos, ¿ya? El primer tubo se va a agregar el reactivo que contiene las enzimas, es un reactivo enzimático, la ácido úrico oxidasa y peroxidasa, ¿ya? El primer tubo es el blanco, el segundo tubo es el estándar y el tercer tubo es la muestra. Hay que aprendernos el fundamento del reactivo de ácido úrico. Como les digo, es un reactivo que tiene la ácido úrico oxidasa, tiene la peroxidasa, ¿no? Entonces, el ácido úrico, por esa acción de la enzima, ácido úrico oxidasa, me genera alantoína, ¿ya? Y esa alantoína me genera alantoína y peróxido de hidrógeno, ¿ya? Alantoína más peróxido de hidrógeno. Entonces, ese peróxido de hidrógeno, como se ha generado también en otras reacciones, ¿no?, que hemos visto, el peróxido de hidrógeno va a reaccionar con ciertos componentes, ¿ya?, que es la antipirina, ¿ya? Aquí la antipirina, ¿ya? Y otro componente que, si no me equivoco, es el DSPS, ¿ya? El DS, que son compuestos que me van a generar el compuesto DCBS. Acá es DCBS. Estos componentes antipirinas y DCBS me van a generar el compuesto coloreado, ¿ya? ¿Qué compuesto coloreado se va a formar? Se forma también un compuesto coloreado rosado, ¿no?, como hemos visto en glucosa, como hemos visto en la determinación de lípidos, ¿ya? Entonces, el compuesto coloreado y se genera agua, ¿no? Ese es el fundamento del kit enzimático para la determinación de ácido úrico, ¿ya? Pero hay que profundizar más en este fundamento, ¿ya? Ahora, ¿a cuántos nanómetros se mide? Se mide 520 nanómetros. Entonces, a mayor absorbancia que se obtiene en la muestra, está relacionado con una mayor concentración de ácido úrico, ¿no? Mayor ácido úrico. Ahora, ¿cómo se halla la concentración de ácido úrico? Lo mismo, por factor de calibración, ¿ya? Es igual a la concentración del estándar, ¿ya? Es igual a la concentración del estándar entre la absorbancia del estándar, ¿ya?, por la absorbancia de la muestra problema, ¿ya? Entonces, hay que aprendernos los alimentos también que son ricos, por ejemplo, en purinas, que pueden ser las carnes, ciertos vegetales, ¿ya? Alimentos bajos en purinas, por ejemplo, son los cereales, algunos lácteos, ¿no? Entonces, tenemos que conocer eso, porque si me dicen, ¿qué le recomendaría al paciente si tiene hiperuricemia, ¿no?, o han hallado que tiene hiperuricemia? Le recomiendo evitar estos alimentos y que consuman estos alimentos, ¿no? Entonces, por eso hay que aprendernos también el contenido de alimentos, ¿ya?, según si son ricos en purinas o bajos en purinas. ¿Ya, chicos? Entonces, para terminar, ya hemos visto cuál es el fundamento de la concentración de ácido úrico, y en las posibles causas del aumento de ácido úrico puede ser por deficiencia de esa enzima, ¿no?, que les decía, la hiposantina, guanina, fosforibosiltransferasa. Puede ser también porque ciertas personas están recibiendo ciertos tratamientos como quimioterapia, ¿no? Pueden haber fallos renales, ¿no? Y eso me puede generar aumento de la concentración de ácido úrico, ¿ya? Entonces, chicos, con eso estamos terminando la clase de reforzamiento del día de hoy, ¿ya? No sé si tengan alguna consulta adicional, sino justamente, exacto, hemos terminado, ¿no?, la clase de reforzamiento, ¿ya? No sé si tengan alguna consulta adicional, sino con eso cerramos la clase de reforzamiento del día de hoy. Bien, chicos, entonces que tengan buena semana y estudien para su examen de la siguiente semana. ¿Sí? ¿Cuál es la consulta? No sé si puede pasar el PPT de repaso. Ya, lo subo entonces, ¿ya? Lo subo por el chat. Si es que no lo puedo subir directamente por el chat, les comparto el link del Drive, ¿ya? Ya. Ya, ok, chicos, no se preocupen. Bien, que tengan buenas tardes, cuídense, hasta luego.